Hace un tiempo conocí a una persona que me dijo algo que nunca olvidé. Toda mi vida ha sido una cadena de malas suertes. Le pregunté cuántas veces había cambiado su manera de responder a esas situaciones. Guardó silencio. Ese silencio fue la verdadera respuesta. Muchas veces creemos que el problema es lo que nos ocurre, cuando en realidad el problema es que seguimos reaccionando de la misma manera. Escucha con atención porque esta idea puede cambiar tu vida. Nada ocurre por casualidad. Cada encuentro, cada pérdida, cada fracaso y cada oportunidad llegan para mostrarte una lección que solo tú puedes aprender. La pregunta no es ¿qué te pasó?, sino en quién te está convirtiendo. Hay una pregunta que pocas personas se atreven a hacerse con total honestidad. ¿Quién está dirigiendo mi vida? Porque es muy fácil señalar al gobierno, a la economía, a la familia, a la mala suerte o incluso al pasado. Siempre encontramos algo o alguien a quien entregar la responsabilidad de lo que vivimos. Pero mientras haces eso, también entregas el poder de cambiar tu realidad. Recuerdo que durante muchos años viví entre dos culturas completamente distintas. En una aprendí el valor del orden, de la disciplina y del cumplimiento de la palabra. En la otra descubrí el calor humano, la creatividad y la capacidad de levantarse después de las dificultades. Al principio pensé que la diferencia entre las personas estaba en el lugar donde nacían. Con el tiempo entendí que no. La verdadera diferencia estaba en la decisión que cada uno tomaba frente a las mismas circunstancias. Había personas con muy pocos recursos que crecían porque asumían la responsabilidad de su vida, y había otras con todas las oportunidades posibles que permanecían estancadas porque siempre encontraban un culpable. Ese aprendizaje cambió mi manera de mirar el mundo. Escucha bien esto. Asumir la responsabilidad no significa cargar con culpas que no te corresponden. Si alguien te traicionó, esa decisión fue de esa persona. Si perdiste una oportunidad por algo que estaba fuera de tu control, no tienes por qué castigarte, pero sí eres responsable de decidir qué harás después. Ahí comienza tu libertad. Imagina a dos personas que pierden el mismo empleo el mismo día. Las dos sienten miedo, las dos sienten incertidumbre. Sin embargo, una pasa los siguientes meses quejándose, esperando que alguien la rescate y convencida de que la vida fue injusta. La otra también sufre, pero empieza a aprender una nueva habilidad, organiza sus gastos, busca oportunidades y acepta trabajos temporales mientras construye algo mejor. ¿Cuál de las dos tuvo mejor suerte? Ninguna. Las dos vivieron el mismo hecho. Lo que cambió fue la respuesta. La vida rara vez pregunta si estás listo. Simplemente presenta la situación. Lo único que queda en tus manos es la actitud con la que decides enfrentarla. Muchas personas esperan que desaparezca el miedo para comenzar. Ese día casi nunca llega. La responsabilidad consiste en avanzar aun cuando el miedo sigue sentado a tu lado. No esperes sentirte completamente preparado. Empieza con lo que tienes, desde donde estás y con los recursos que hoy posees. También debes dejar de negociar contigo mismo. Si prometes levantarte temprano para trabajar en tus metas y no lo haces, el problema no es el reloj. Si decides cuidar tu salud y abandonas al tercer día, el problema no es la falta de tiempo. Cada pequeña promesa incumplida debilita la confianza que tienes en ti mismo. En cambio, cada compromiso que honras fortalece tu carácter. Hay algo que aprendí observando a personas que admiraba profundamente. Nunca las escuché gastar su energía preguntando por qué les había ocurrido algo difícil. Su conversación era diferente. Preguntaban, ¿qué puedo hacer ahora? Esa sencilla pregunta cambia por completo la dirección de una vida, porque deja de mirar el problema y comienza a construir la solución. No confundas responsabilidad con perfección. Vas a equivocarte. Todos nos equivocamos. Habrá decisiones que, vistas con el tiempo, entenderás que no fueron las mejores. Pero incluso esos errores pueden convertirse en maestros si tienes la humildad de aprender de ellos. La responsabilidad no consiste en nunca caer. Consiste en levantarte sin buscar excusas. Y aquí aparece una verdad que pocas veces aceptamos. Nadie vendrá a vivir la vida que te corresponde vivir. Nadie puede desarrollar tu disciplina, fortalecer tu carácter o tomar las decisiones que solo tú puedes tomar.
Puedes recibir consejos, apoyo y compañía, pero el paso definitivo siempre será tuyo. El día que dejas de esperar que cambien las circunstancias y decides cambiar tú primero, descubres que el destino empieza a moverse contigo, porque nada transforma más una vida que una persona que decide hacerse responsable de quien está eligiendo ser. Déjame decirte algo que muchas personas no quieren escuchar, porque rompe una de las ideas más populares de nuestra época. Nos hicieron creer que el talento lo decide todo, que quien nace con un don especial inevitablemente llegará más lejos que los demás. Pero después de muchos años observando personas, viajando, compartiendo con jóvenes, empresarios, estudiantes y familias enteras, descubrí una realidad muy distinta. El talento impresiona al principio, pero la disciplina decide quién permanece cuando pasa el entusiasmo. Durante mi vida tuve la oportunidad de convivir con personas que parecían extraordinarias. Algunos aprendían con facilidad, hablaban varios idiomas, tenían una inteligencia admirable o habilidades que llamaban la atención de todos. Sin embargo, también vi cómo muchos de ellos se quedaban a mitad del camino porque confiaban demasiado en sus capacidades naturales. Pensaban que siempre tendrían otra oportunidad. Pensaban que podían comenzar mañana, y ese mañana terminó convirtiéndose en años. Al mismo tiempo, conocí personas completamente normales. No eran los más rápidos ni los más brillantes. Incluso algunos tenían más limitaciones que ventajas, pero poseían algo mucho más poderoso. Hacían lo que debían hacer todos los días, aunque nadie los felicitara. No dependían de sentirse motivados, dependían de su compromiso, y con el paso del tiempo ocurrió algo sorprendente. Aquellos que parecían comunes terminaron logrando resultados extraordinarios. Eso me enseñó una lección que nunca olvidé. La disciplina siempre termina alcanzando al talento cuando el talento deja de esforzarse. Piensa en un agricultor. Él no puede sembrar una semilla hoy y exigir una cosecha mañana. Sería absurdo. Sin embargo, cada mañana riega la tierra, cuida el cultivo y elimina aquello que puede dañarlo. Hay días en los que no ve ningún cambio. Si se guiara únicamente por lo que observa, abandonaría el campo. Pero entiende una verdad que también sirve para la vida. El crecimiento más importante ocurre antes de que pueda verse. Con nosotros sucede exactamente igual. Cuando decides levantarte temprano para estudiar, cuando lees unas páginas más mientras otros pierden el tiempo, cuando cumples una promesa que hiciste contigo mismo, quizás no notes una diferencia inmediata, pero cada una de esas acciones está fortaleciendo algo invisible, tu carácter. Y cuando el carácter crece, el destino comienza a cambiar. Vivimos en una cultura que celebra los resultados rápidos. Todos quieren la recompensa, pero pocos aceptan el proceso. Queremos el cuerpo saludable, pero no el entrenamiento. Queremos estabilidad financiera, pero no el hábito del ahorro. Queremos relaciones fuertes, pero no la disciplina de escuchar, respetar y permanecer. Queremos paz, pero no queremos dominar nuestros impulsos. La disciplina no siempre se siente emocionante. Muchas veces es silenciosa. Es apagar el teléfono cuando sabes que debes concentrarte. Es terminar una tarea aunque nadie vaya a reconocer tu esfuerzo. Es cumplir tu palabra incluso cuando podrías inventar una excusa perfecta. Ahí se construye el verdadero destino. He visto personas cambiar completamente su vida, no porque apareciera una oportunidad milagrosa, sino porque durante meses hicieron pequeñas cosas correctamente, dejaron de llegar tarde, aprendieron una habilidad nueva, administraron mejor su dinero, cuidaron su salud, empezaron a leer unos minutos cada día. Desde afuera parecían cambios insignificantes, pero después de algunos años, todos preguntaban cuál había sido el secreto de su éxito. No hubo secreto, hubo repetición. Nunca subestimes el poder de una decisión sostenida en el tiempo. Una gota de agua parece débil, pero cayendo constantemente puede atravesar una roca, no por fuerza, sino por constancia. Así también trabaja la disciplina. No transforma tu vida en un solo día, la transforma porque nunca deja de actuar. Hay una diferencia enorme entre vivir según tus emociones y vivir según tus principios. Las emociones cambian cada mañana. Hoy tienes ganas, mañana no. Hoy te sientes fuerte,
mañana aparecen las dudas. Si dependes de cómo te sientes, vivirás avanzando y retrocediendo. Pero cuando construyes principios, ya no preguntas si tienes ánimo, preguntas qué es lo correcto y simplemente lo haces. Ese es el tipo de libertad que pocos conocen. La libertad de gobernarse a uno mismo. Recuerda esto cada vez que pienses que no eres suficientemente talentoso. Quizá nunca seas la persona con más habilidades de una habitación. Pero si eres la persona más disciplinada, el tiempo terminará trabajando a tu favor. Porque el talento abre algunas puertas, pero la disciplina construye la casa donde permanecerás toda la vida. Hay algo curioso en la naturaleza humana. Todos queremos crecer, pero nadie quiere pasar por aquello que produce el crecimiento. Queremos tener fortaleza, pero rechazamos las pruebas. Queremos sabiduría, pero evitamos las experiencias que la forman. Y ahí está una de las mayores contradicciones de nuestra vida. No existe un carácter fuerte que haya nacido en la comodidad permanente. Durante muchos años, escuché personas preguntarme cómo desarrollar confianza, paciencia o resiliencia. Siempre esperaba la misma respuesta cuando les preguntaba algo muy sencillo. ¿Estás dispuesto a atravesar momentos difíciles? Casi todos guardaban silencio, porque deseamos el resultado, pero no el proceso que lo hace posible. Recuerdo una etapa de mi vida en la que las cosas no salían como había planeado. Había puertas que se cerraban, proyectos que no avanzaban y momentos en los que parecía que todo el esfuerzo no producía ningún resultado. Como cualquier persona, también sentí frustración. También me pregunté si valía la pena continuar. Pero con el tiempo comprendí que esas etapas no estaban destruyendo mi camino. Estaban construyendo algo dentro de mí que nunca habría desarrollado si todo hubiera sido fácil. Y esa es una diferencia que cambia completamente la forma de vivir. Cuando todo marcha bien, es muy fácil decir que tienes paciencia. Es fácil hablar de fe cuando no falta nada. Es fácil hablar de serenidad cuando nadie te contradice. Pero la verdadera medida de tu carácter aparece cuando las circunstancias dejan de favorecerte. Ahí descubres quién eres realmente. Piensa en un árbol durante una tormenta. Nadie sabe qué tan profundas son sus raíces cuando el viento es suave. Solo cuando llega la tempestad queda claro si estaba preparado para permanecer en pie. Con las personas ocurre exactamente lo mismo. Las dificultades no crean tu carácter de la nada. Simplemente revelan el carácter que has estado formando todos los días. Por eso no tengas miedo cuando la vida te presente desafíos. Pregúntate qué parte de ti está siendo fortalecida. Quizá estás atravesando una traición. Duele, claro que duele. Pero también puede enseñarte a valorar la lealtad, a establecer límites saludables y a depender menos de la aprobación de los demás. Quizá enfrentas problemas económicos. Nadie disfruta esa situación. Sin embargo, muchas personas descubrieron precisamente en esos momentos habilidades que jamás habrían desarrollado si siempre hubieran vivido con comodidad. Aprendieron a administrar mejor, a trabajar con más creatividad, a valorar lo esencial y a distinguir entre necesidades reales y deseos pasajeros. Las dificultades también tienen una forma muy particular de ordenar nuestras prioridades. Cuando todo parece derrumbarse, dejamos de preocuparnos por cosas insignificantes. Empezamos a valorar una conversación con la familia, una buena salud, una oportunidad de trabajar, un nuevo amanecer. Lo que antes parecía pequeño adquiere un valor inmenso. Eso también es crecimiento. Hay personas que pasan años pidiendo que desaparezcan todos sus problemas. Pero imagina por un momento una vida sin ningún desafío. Nunca desarrollarías paciencia porque nada te haría esperar. Nunca aprenderías valentía porque no existiría el miedo. Nunca descubrirías tu capacidad para levantarte porque jamás habrías caído. Las pruebas no son una interrupción de la vida, son parte del entrenamiento de la vida. He conocido personas que después de perder un empleo, encontraron una vocación que jamás habrían buscado. Otras, después de atravesar una enfermedad, comenzaron a valorar el tiempo de una manera completamente distinta. Incluso algunos, después de una decepción profunda, aprendieron finalmente a respetarse y a construir relaciones mucho más sanas.
En el momento parecía una tragedia. Mirando hacia atrás, comprendieron que había sido una transformación. Por eso no juzgues una etapa de tu vida mientras todavía la estás viviendo. Un capítulo difícil no significa que la historia terminó. Muchas veces significa que apenas está comenzando la parte que dará sentido a todo lo anterior. La próxima vez que enfrentes una dificultad, no preguntes únicamente cuándo terminará. Pregunta qué está formando dentro de ti. Tal vez la vida no está intentando hacerte más fuerte porque seas débil. Tal vez simplemente está revelando una fortaleza que siempre estuvo ahí, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Porque las pruebas pasan, pero la persona en la que te conviertes gracias a ellas permanece para toda la vida. Hay personas que llegan a nuestra vida y creemos que permanecerán para siempre. También hay otras que aparecen solo unos minutos, una conversación, un encuentro inesperado, y aún así terminan dejando una marca mucho más profunda que quienes estuvieron años a nuestro lado. Eso me hizo entender algo muy importante. El tiempo que alguien permanece en tu vida no determina el valor de la lección que vino a enseñarte. Durante muchos años tuve la oportunidad de convivir con personas de culturas muy diferentes. Esa experiencia me permitió descubrir que cada encuentro ampliaba mi manera de entender el mundo. Algunas personas me enseñaron el valor de la puntualidad sin necesidad de dar un discurso. Otras me mostraron la importancia de la empatía con un simple gesto de generosidad. También conocí personas cuya actitud me hizo comprender exactamente cómo no quería vivir. Y aunque parezca extraño, de ellas también aprendí muchísimo. Por eso nunca subestimes a quien aparece en tu camino. A veces pensamos que solo podemos aprender de quienes admiramos. No es verdad. También aprendemos de quienes nos decepcionan, de quienes nos contradicen y hasta de quienes nos hacen daño. No porque debamos justificar sus acciones, sino porque cada experiencia revela algo sobre nosotros mismos. Piensa en esto. Si alguien hace un comentario ofensivo y reaccionas con una ira descontrolada, quizá el mayor problema no fue el comentario. Tal vez esa persona solo tocó una herida que ya existía dentro de ti. En cambio, otra persona escucha exactamente las mismas palabras y mantiene la calma. ¿Qué cambió? No cambió el comentario. Cambió el mundo interior de quien lo recibió. Ahí está la verdadera lección. Las personas funcionan muchas veces como espejos. Algunas reflejan nuestras virtudes y nos inspiran a desarrollarlas aún más. Otras reflejan nuestras inseguridades, nuestros miedos o aquello que todavía necesitamos sanar. Por eso cada relación puede convertirse en una oportunidad de crecimiento si tenemos la humildad de observar antes de reaccionar. Recuerdo una ocasión en la que un joven me dijo: no soporto trabajar con mi jefe porque siempre me corrige. Le pregunté: ¿te corrige porque quiere humillarte o porque quiere mejorar tu trabajo? Se quedó pensando unos segundos. Después respondió: creo que quiere que mejore. Entonces le dije: quizá el problema no es tu jefe. Quizá el problema es que tu orgullo interpreta toda corrección como un ataque. Esa conversación nunca la olvidé. Muchas veces culpamos a las personas por hacernos sentir incómodos, cuando en realidad están revelando áreas que todavía necesitan crecer dentro de nosotros. Eso no significa aceptar cualquier trato. También hay personas que llegan para enseñarte el valor de establecer límites. Permanecer donde hay violencia, manipulación o falta de respeto no es amor. Aprender a decir hasta aquí también es una lección de madurez. Hay encuentros que te enseñan a acercarte y otros que te enseñan a alejarte con dignidad, y luego están quienes se van. Esa es probablemente una de las experiencias más difíciles de aceptar. Nos aferramos a la idea de que todo lo bueno debe durar para siempre, pero la vida tiene estaciones. Hay personas que cumplen su propósito en una etapa específica y después continúan su propio camino. No significa que el vínculo haya sido un error. Significa que la lección ya fue entregada. Mira tu propia historia. Seguramente recuerdas a un maestro que creyó en ti cuando tú todavía dudabas de ti mismo. Quizá recuerdas a un amigo que apareció en el momento exacto para darte ánimo. Tal vez también recuerdas a alguien que
rompió tu confianza y, sin proponérselo, te enseñó a valorarte más y a elegir mejor tus relaciones? Todos dejaron algo. Por eso deja de medir a las personas únicamente por el tiempo que permanecieron contigo. Empieza a preguntarte qué sembraron en tu vida, porque incluso quien te hizo llorar pudo haber despertado una fortaleza que nunca habrías descubierto de otra manera. Cuando comprendes esto, desaparece poco a poco el resentimiento y nace la gratitud. Ya no vives preguntando quién te falló. Empiezas a reconocer quién te ayudó a crecer, aunque no haya sido de la forma que esperabas. Porque cada persona que cruza tu camino deja una enseñanza y quien aprende a descubrirla nunca vuelve a encontrarse con alguien por casualidad. Hay una idea que muchas personas pasan por alto porque no parece importante a primera vista. Creemos que el destino se define en los grandes momentos. Una decisión radical, una oportunidad única, un cambio repentino. Pero la verdad es mucho más silenciosa. El destino no se construye en los días extraordinarios, sino en los días comunes, en esas pequeñas decisiones que nadie aplaude, que nadie ve y que muchas veces tú mismo subestimas. Con el tiempo entendí que el carácter no se forma cuando la vida es intensa, sino cuando la vida es repetitiva. No se define en los momentos de emoción, sino en los momentos de rutina, porque es ahí, en lo cotidiano, donde realmente eres tú sin máscaras. Recuerdo haber observado a muchas personas a lo largo de los años. Algunas decían tener grandes sueños, metas ambiciosas, deseos de cambiar su vida. Sin embargo, cuando miraba sus hábitos diarios, todo decía lo contrario. No eran sus sueños los que estaban fallando. Eran sus decisiones pequeñas las que estaban construyendo una dirección completamente diferente. Y eso es lo más peligroso. No darte cuenta de que estás decidiendo tu futuro todos los días sin darte cuenta. Por ejemplo, alguien puede decir que quiere una vida saludable, pero cada día elige postergar el ejercicio, comer sin cuidado o ignorar el descanso. Otro dice que quiere estabilidad financiera, pero cada pequeño gasto innecesario, cada decisión impulsiva, cada falta de organización va construyendo exactamente lo contrario. Nadie despierta un día en una situación difícil por accidente. Es el resultado acumulado de decisiones pequeñas repetidas durante mucho tiempo. También he visto lo contrario. He conocido personas que no eran extraordinarias al inicio, personas comunes con las mismas limitaciones que cualquiera, pero había algo en ellas que marcaba la diferencia. Cumplían lo que decían que iban a hacer. Si prometían llegar temprano, llegaban temprano. Si decían que iban a estudiar 1 hora, lo hacían incluso cuando no tenían ganas. Si se comprometían a ahorrar una pequeña cantidad, lo mantenían con disciplina. Y con el paso del tiempo, esas pequeñas decisiones construyeron una vida completamente distinta. El carácter no se anuncia, se construye. Es fácil tomar buenas decisiones cuando todo es visible, cuando alguien te está observando o cuando hay una recompensa inmediata. Pero el verdadero carácter aparece cuando nadie te está mirando. Cuando tienes la oportunidad de hacer trampa y decides no hacerlo. Cuando podrías rendirte sin consecuencias visibles y aún así decides continuar. Cuando eliges lo correcto, aunque lo incorrecto sea más fácil, ahí es donde se forma lo que realmente eres. Piensa en algo simple. Nadie se convierte en una persona disciplinada de un día para otro. La disciplina no es un evento, es una repetición. Cada vez que eliges hacer lo que dijiste que harías, aunque no tengas motivación, estás reforzando una identidad. Y cada vez que rompes una pequeña promesa contigo mismo, también estás construyendo otra identidad. Aunque no te des cuenta, la vida no distingue entre decisiones grandes y pequeñas. Las acumula todas. Y con el tiempo, esas pequeñas decisiones forman una dirección inevitable. Por eso, no subestimes lo cotidiano. Levantarte cuando suena la alarma. Terminar lo que empiezas. Escuchar antes de responder. Ahorrar en lugar de gastar impulsivamente. Elegir la calma en lugar de la reacción. Todas esas cosas aparentemente insignificantes están escribiendo tu historia.
He visto personas transformar su vida no por un gran golpe de suerte, sino por cambiar una sola decisión repetida todos los días. Una hora más de estudio, un hábito más de orden, una palabra menos de excusa. Y sin darse cuenta, lo pequeño comenzó a dominar lo grande. Al final, tu destino no es el resultado de lo que haces de vez en cuando, sino de lo que haces constantemente. Porque cuando nadie te ve, cuando no hay presión, cuando no hay aplausos, es ahí donde realmente se revela quién eres y también quién estás construyendo para ser. Hay algo que el éxito jamás podrá enseñarte y que solo el fracaso tiene la capacidad de revelar. Cuando todo sale bien, es fácil creer que eres fuerte, paciente o perseverante. Es fácil sonreír cuando los resultados acompañan tu esfuerzo. Pero cuando las puertas se cierran, cuando el proyecto no funciona, cuando las personas dejan de aplaudirte o cuando las cosas no salen como imaginabas, entonces aparece una pregunta que nadie puede responder por ti. ¿Quién eres cuando todo aquello que sostenía tu confianza desaparece? Muchos creen que el fracaso cambia a las personas. Yo pienso diferente. El fracaso revela a las personas. Saca a la luz aquello que ya estaba dentro de ellas. Si alguien ha construido su identidad únicamente sobre el reconocimiento, cuando deja de recibir aplausos se siente vacío. Si alguien ha construido su vida sobre principios, incluso una derrota se convierte en una oportunidad para aprender. Recuerdo haber conocido a jóvenes que estaban convencidos de que un examen definiría toda su vida. Cuando no obtenían el resultado esperado, sentían que habían perdido su valor. Entonces les hacía una pregunta muy sencilla: ¿falló el examen o fallaste tú como persona? La mayoría se quedaba pensando, porque confundimos un resultado con nuestra identidad. Y esa confusión puede destruir más sueños que el propio fracaso. Un agricultor no abandona la tierra porque una cosecha haya sido mala. Analiza qué ocurrió. Observa el clima. Revisa la calidad de la semilla. Aprende del proceso y vuelve a sembrar. Entiende que un mal resultado no significa que la tierra haya perdido su capacidad de producir. Con nosotros debería ocurrir lo mismo. Un fracaso no significa que hayas perdido tu valor. Significa que todavía hay algo que aprender antes de alcanzar el siguiente nivel. También recuerdo momentos en los que algunos proyectos en los que había puesto mucho esfuerzo no tuvieron el impacto que esperaba. Claro que sentí frustración. Nadie disfruta ver que las cosas no salen como fueron planeadas. Pero con el paso del tiempo descubrí que aquellas experiencias me obligaron a revisar mis métodos, a escuchar más, a preparar mejor mis mensajes y sobre todo a no depender de los resultados para mantener mi propósito. Si todo hubiera salido bien desde el principio, probablemente nunca habría corregido aquello que necesitaba mejorar. A veces el fracaso es un maestro mucho más honesto que el éxito. El éxito puede alimentar el ego, puede hacerte creer que ya no necesitas aprender. El fracaso hace exactamente lo contrario. Te obliga a ser humilde, te enfrenta con tus debilidades. Te preguntas si realmente estás dispuesto a crecer o si solo estabas dispuesto a ganar. Y ahí aparece una diferencia enorme. Hay personas que después de fracasar dedican toda su energía a buscar culpables. Culpan al tiempo, a la economía, a los demás o incluso a la suerte. Otras hacen algo completamente distinto. Se preguntan, ¿qué parte de esto depende de mí? Esa pregunta transforma la derrota en una escuela. Porque mientras exista algo que puedas mejorar, siempre habrá esperanza. No tengas miedo de reconocer tus errores. El orgullo intenta proteger la imagen. La humildad protege el crecimiento. Quien acepta una corrección hoy, evita una caída mayor mañana. Por eso no escondas tus equivocaciones. Obsérvalas con serenidad. Analízalas sin castigarte. Aprende de ellas sin justificarte. Hay una escena que se repite en casi todas las historias de personas que admiramos. Antes de lograr aquello por lo que hoy son reconocidas, atravesaron momentos en los que nadie creyó en ellas. Fueron rechazadas, criticadas o ignoradas. La diferencia no estuvo en que nunca fracasaron. La diferencia estuvo en que nunca permitieron que el fracaso tuviera la última palabra. Recuerda que un resultado negativo solo describe un momento.
nunca define tu destino. Tu verdadera identidad no se encuentra en los días de victoria, sino en la decisión de levantarte cuando nadie puede garantizarte que el siguiente intento será diferente. Por eso, la próxima vez que fracases, no preguntes qué perdiste, pregunta qué descubriste sobre ti. Tal vez la vida no está cerrándote una puerta, tal vez está mostrándote la persona que necesitas llegar a ser antes de abrir la siguiente, porque el fracaso nunca revela el final de tu historia. Revela la fuerza con la que estás dispuesto a escribir el próximo capítulo. Hay una batalla silenciosa que muchas personas pierden todos los días sin darse cuenta. No es una batalla contra el mundo exterior, sino contra la realidad misma. Negamos lo que está frente a nosotros porque no nos gusta, porque duele o porque no encaja con lo que esperábamos. Pero mientras más tiempo pasas negando la realidad, más lejos te alejas de la posibilidad de cambiarla. Aceptar la realidad no es rendirse. Es el punto de partida de cualquier transformación real. Nadie puede mejorar lo que se niega a ver. He conocido personas que pasan años diciendo que su situación debería ser diferente. Deberían tener otro trabajo, otra oportunidad, otra vida. Pero cuando les preguntas qué están haciendo hoy con lo que sí tienen, la respuesta suele ser silencio o excusas. Y ahí está el problema. No es la situación la que los detiene, es la incapacidad de aceptarla como es. Recuerdo haber visto muchas veces cómo las personas reaccionan ante dificultades económicas. Algunos se quedan atrapados en la queja, esto no debería estar pasando, la vida es injusta, no es el momento adecuado. Otros, en cambio, hacen algo distinto. Aceptan primero la situación tal como es, sin adornarla, sin exagerarla y sin negarla. Y solo después de esa aceptación comienzan a actuar. Reducen gastos, aprenden nuevas habilidades, buscan alternativas, ajustan su estilo de vida. No porque la situación sea fácil, sino porque dejaron de pelear con lo inevitable. La aceptación no cambia la realidad de inmediato, pero sí cambia tu posición frente a ella. Y ese cambio lo transforma todo. Imagina a una persona que está en medio del mar durante una tormenta. Si niega la existencia de las olas, se hundirá más rápido. Si se resiste al movimiento del agua, gastará toda su energía en algo imposible de controlar. Pero si acepta la fuerza del mar, aprende a moverse con él, a flotar, a buscar dirección en medio del caos. La realidad no cambia porque la ignores. Cambia cuando aprendes a actuar dentro de ella. Muchas veces confundimos aceptación con conformismo. Pensamos que aceptar es resignarse, pero son cosas completamente distintas. El conformismo dice, no puedo hacer nada. La aceptación dice, esto es lo que hay y desde aquí voy a actuar. El primero te paraliza, el segundo te libera. He visto este principio repetirse en la vida de muchas personas. Aquellos que logran transformaciones profundas no son necesariamente los más inteligentes o los más fuertes, sino los más honestos consigo mismos. Son capaces de mirar su situación sin filtros, sin mentiras, sin excusas, y esa claridad les da poder para decidir. Cuando aceptas la realidad, dejas de desperdiciar energía en luchar contra lo que ya es. Y esa energía se convierte en acción útil. Es como dejar de empujar una puerta que no se abre hacia ti y empezar a buscar la que sí puede abrirse. También es importante aceptar lo interno, no solo lo externo. Aceptar tus límites actuales, tus errores, tus hábitos, tu nivel de disciplina. No para quedarte ahí, sino para partir desde un punto real. No puedes construir una vida diferente si te mientes sobre la vida que tienes ahora. Recuerdo haber observado que las personas que más crecen no son las que tienen una vida perfecta, sino las que están dispuestas a ver su vida con claridad. Incluso cuando no les gusta lo que ven, lo enfrentan. Y esa valentía es el inicio del cambio. La realidad no es tu enemiga, es tu punto de partida. Negarla solo prolonga el sufrimiento. Aceptarla te da dirección. Por eso la transformación no comienza con un gran cambio externo, sino con un pequeño momento interno de honestidad. El momento en que dejas de decir, esto no debería ser así, y comienzas a decir, esto es lo que es,
ahora voy a trabajar desde aquí, porque solo cuando aceptas la realidad tal como es, dejas de vivir en resistencia y comienzas por fin a construir algo diferente sobre bases verdaderas. Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo se rompe dentro de nosotros. Una relación termina, un trabajo desaparece, una oportunidad se desvanece o una etapa que parecía estable simplemente deja de existir. En ese instante, la mente solo ve pérdida, solo ve vacío, solo ve lo que se fue, pero con el tiempo he aprendido que lo que llamamos pérdida muchas veces es en realidad una reorganización silenciosa de la vida para llevarnos hacia un crecimiento que todavía no entendemos. Nadie disfruta perder. Eso es evidente. Pero no todas las pérdidas llegan para destruirte. Algunas llegan para liberarte de algo que ya no te permitía avanzar. Recuerdo haber observado a muchas personas que después de perder algo importante entraron en una etapa de confusión. Sentían que todo había terminado. Sin embargo, meses o incluso años después, miraban hacia atrás y descubrían algo sorprendente. Esa misma pérdida que en su momento dolió profundamente, había sido el punto de partida de su transformación. Habían desarrollado habilidades que antes no necesitaban, habían fortalecido su carácter y habían descubierto una versión de sí mismos que la comodidad nunca les habría mostrado. Una pérdida te obliga a mirar donde antes no mirabas. Cuando todo está en orden, es fácil vivir en automático. Es fácil depender de lo conocido, aferrarse a rutinas, relaciones o situaciones que nos dan seguridad, pero cuando algo desaparece, la vida te empuja a observarte a ti mismo. Te obliga a preguntarte quién eres sin eso que perdiste. Y esa pregunta, aunque incómoda, es profundamente necesaria. He visto personas que después de perder un empleo descubrieron una vocación que nunca habrían considerado. Al principio lo vivieron como un golpe duro, una etapa de incertidumbre, pero ese vacío los obligó a explorar, a aprender, a reinventarse. Y con el tiempo entendieron que no habían perdido su camino. Habían sido redirigidos hacia uno más alineado con su crecimiento. También he visto relaciones que terminaron dejando una gran herida emocional, pero en lugar de quedarse atrapados en el dolor, algunas personas utilizaron esa experiencia para aprender a establecer límites, a valorarse más, a entender qué tipo de vínculo realmente necesitaban en su vida. Lo que parecía una ruptura terminó siendo una educación emocional profunda. Las pérdidas tienen una forma muy particular de enseñarte lo esencial. Cuando algo se va, descubres qué era realmente importante y qué solo ocupaba espacio. Empiezas a diferenciar entre lo que te sostenía y lo que simplemente te distraía. Es como si la vida fuera quitando capas para mostrarte lo que hay debajo. Al principio duele, porque todo cambio implica resistencia, pero si tienes la paciencia de observar sin huir, empiezas a notar algo distinto. La pérdida no solo deja vacío, también deja espacio. Y ese espacio no está ahí por error, está ahí para que algo nuevo pueda crecer. He aprendido que las personas más fuertes no son aquellas que nunca han perdido nada, sino aquellas que han sabido reconstruirse después de perder. Porque reconstruirse requiere algo más profundo que la fuerza. Requiere conciencia, requiere humildad para aceptar lo que ya no está y valentía para empezar desde cero. Incluso en la naturaleza puedes ver este principio. Un árbol no puede crecer sin antes soltar hojas. No puede renovarse sin atravesar etapas en las que parece que pierde vida. Pero ese proceso es precisamente lo que le permite fortalecerse y seguir creciendo. La vida funciona de manera similar. Cada pérdida limpia el camino de algo que ya cumplió su ciclo. Y aunque en el momento no lo entiendas, con el tiempo descubres que lo que se fue no te detuvo, te preparó. Por eso cuando enfrentes una pérdida, no te apresures a interpretarla como un final definitivo. Obsérvala con más profundidad. Pregúntate qué parte de ti está siendo llamada a crecer, qué habilidad necesitas desarrollar o qué verdad estabas evitando ver, porque no todas las pérdidas son castigos. Algunas son
ajustes necesarios para que puedas convertirte en alguien más consciente, más fuerte y más alineado con tu verdadero camino. Y cuando lo entiendes, dejas de ver la pérdida como un vacío y empiezas a verla como el inicio silencioso de tu próxima evolución. Hay una de las ilusiones más comunes que frenan a las personas en la vida. Creer que primero deben encontrar su propósito y luego empezar a moverse. Como si el propósito fuera un destino ya escrito que solo espera ser descubierto con total claridad antes de dar el primer paso. Pero la realidad funciona de una manera muy diferente. El propósito no aparece antes del camino, aparece dentro del camino. He conocido a muchas personas que pasan años esperando una señal perfecta. Esperan sentirse completamente seguras, tener todas las respuestas, ver el panorama completo antes de actuar. Y mientras esperan esa claridad absoluta, la vida avanza sin ellos. Lo curioso es que la claridad que buscan casi nunca llega en la quietud, llega en el movimiento. Recuerdo una etapa de mi vida en la que tuve que tomar decisiones sin tener todas las respuestas. No sabía exactamente cómo se desarrollarían las cosas, ni si estaba eligiendo el camino correcto. Pero entendí algo importante. Si me quedaba esperando certeza absoluta, nunca avanzaría. Así que di pasos pequeños, ajusté el rumbo, aprendí en el proceso y corregí sobre la marcha. Con el tiempo miré hacia atrás y me di cuenta de que el camino que parecía incierto al inicio había ido revelando una dirección mucho más clara de lo que imaginaba. Así funciona el propósito. No es una idea que aparece completa en tu mente desde el principio. Es algo que se construye con cada acción, con cada experiencia, con cada error y con cada decisión que tomas mientras avanzas. Es como encender una luz en un camino oscuro. No ilumina todo el recorrido de una vez, solo ilumina el siguiente paso. Pero ese siguiente paso es suficiente para continuar. Muchas personas cometen el error de esperar sentir pasión antes de actuar. Pero la pasión no siempre aparece primero. A veces aparece después de la acción. Primero actúas, luego descubres significado. Primero te comprometes, luego aparece la claridad. He visto personas descubrir su verdadera vocación en lugares inesperados. Algunos empezaron haciendo algo que no les apasionaba, pero en el proceso encontraron habilidades que no sabían que tenían. Otros comenzaron por necesidad, no por elección, y terminaron construyendo una vida que jamás habrían imaginado si hubieran esperado el momento perfecto. El propósito no es estático, evoluciona contigo. Lo que hoy crees que es tu camino puede cambiar cuando creces, cuando aprendes, cuando enfrentas nuevas experiencias. Y eso no significa que te hayas equivocado, significa que estás avanzando. El problema es que muchas personas confunden claridad con seguridad absoluta, pero la vida rara vez funciona así. La claridad aparece cuando estás dispuesto a moverte sin garantías completas. Es en la acción donde empiezas a entender qué te fortalece, qué te motiva y qué no encaja contigo. Imagina a alguien que quiere cruzar un bosque completamente oscuro. Si espera ver todo el camino antes de moverse, nunca empezará. Pero si da un paso, luego otro, poco a poco empieza a reconocer el terreno. Aprende dónde pisar, qué evitar, hacia dónde continuar. El camino no se revela antes de caminarlo, se revela mientras lo recorres. Así es el propósito humano. No necesitas tener todo resuelto hoy. Necesitas estar dispuesto a avanzar con honestidad, a corregir cuando sea necesario y a aprender de lo que la vida te muestra en cada etapa. Porque incluso los errores forman parte del descubrimiento. Cada acción que tomas te da información sobre ti mismo. Te muestra qué te llena, qué te desgasta, qué te acerca a tu esencia y qué te aleja de ella. Y esa acumulación de experiencias es lo que finalmente da forma a tu propósito. Por eso, dejar de avanzar por miedo a no tener claridad es como rechazar la única forma en la que la claridad puede aparecer. El propósito no se encuentra pensando, se revela viviendo. Y cuando entiendes esto, dejas de esperar señales externas y comienzas a confiar en el proceso interno que se activa cada vez que decides dar un paso más. Porque al final, no es el destino el que define tu propósito. Es el camino que decides recorrer
mientras lo descubres. Llega un momento en la vida en el que dejas de mirar los eventos como piezas sueltas y comienzas a verlos como parte de una misma historia. Al principio, todo parece confuso, lo bueno, lo malo, lo inesperado, lo doloroso, pero con el tiempo, si tienes la paciencia de observar tu propio camino, empiezas a notar algo profundo. Nada estaba realmente desconectado. Todo tenía un lugar, todo tenía un propósito. He visto personas que durante años se preguntaban por qué les ocurrían ciertas cosas. Perdían oportunidades, enfrentaban dificultades, vivían cambios que no entendían. Pero lo interesante es que cuando miraban atrás con más madurez, descubrían que cada etapa había sido necesaria para llegar a donde estaban. Lo que en su momento parecía un error, con el tiempo se convirtió en una preparación. Yo mismo he vivido momentos en los que no entendía por qué ciertas puertas se cerraban. Había planes que no avanzaban, caminos que no se concretaban y situaciones que parecían injustas. En ese momento, la mente siempre busca explicaciones rápidas, pero no siempre las encuentra. Sin embargo, años después, al mirar en perspectiva, era evidente que esas mismas pérdidas me habían llevado a lugares, personas y aprendizajes que jamás habría encontrado si todo hubiera salido como esperaba. Y ahí comienza un cambio profundo en la forma de vivir. Cuando crees que todo es casualidad, vives con incertidumbre constante. Te sientes víctima de las circunstancias, como si la vida fuera impredecible y sin dirección. Pero cuando empiezas a comprender que cada experiencia tiene un sentido, incluso cuando no lo entiendes en el momento, algo dentro de ti se estabiliza. Ya no reaccionas con desesperación ante cada cambio. Comienzas a observar con más calma, con más conciencia. No significa que todo sea fácil. Significa que todo empieza a tener sentido. He conocido personas que transformaron por completo su manera de vivir simplemente cambiando su interpretación de los eventos. Antes veían los fracasos como finales, después comenzaron a verlos como ajustes. Antes veían las pérdidas como castigos, después comenzaron a verlas como redirecciones. Y ese cambio interno modificó su manera de actuar, de decidir y de avanzar. Porque cuando entiendes que nada ocurre por casualidad, dejas de desperdiciar energía luchando contra lo que ya pasó. Empiezas a enfocar tu atención en lo que puedes construir a partir de ahora. También cambia tu relación con el dolor. El dolor deja de ser un enemigo incomprensible y se convierte en una señal de aprendizaje. No porque deje de doler, sino porque empiezas a preguntarte qué te está mostrando en lugar de simplemente rechazarlo. La vida no siempre te da explicaciones inmediatas, pero con el tiempo, si tienes la humildad de observar, las piezas comienzan a encajar. Personas que llegaron en el momento justo, decisiones que parecían equivocadas pero terminaron abriendo nuevas oportunidades, etapas difíciles que fortalecieron tu carácter de formas que no habías imaginado. Nada de eso es accidental. Incluso los encuentros más simples pueden tener un impacto profundo. Una conversación breve puede cambiar tu perspectiva. Una pérdida puede cambiar tu dirección. Un error puede enseñarte más que años de comodidad. Todo depende de cómo lo interpretas. Cuando comprendes esto, dejas de vivir esperando que la vida sea perfecta y empiezas a vivir entendiendo que la vida está en proceso. Ya no exiges que todo tenga sentido de inmediato, porque sabes que el sentido se revela con el tiempo. Y esa comprensión transforma tu manera de caminar. Te vuelves más consciente, más paciente, más atento a lo que ocurre dentro y fuera de ti. Dejas de ver la vida como una serie de coincidencias y comienzas a verla como un proceso de formación constante. Porque al final, cuando entiendes que nada ocurre por casualidad, dejas de sentirte perdido en la historia y empiezas a darte cuenta de que siempre has estado exactamente donde necesitabas estar para convertirte en quien estás destinado a ser. Llegamos al final de este recorrido, pero en realidad lo que termina aquí no es el mensaje, es la forma antigua de mirar tu vida. Porque cuando comprendes que nada ocurre por casualidad, ya no puedes volver a ver tus experiencias de la misma manera. Quizá hoy recuerdes momentos que no entendías, pérdidas que dolieron, decisiones que cuestionaste, caminos que se cerraron sin explicación. Antes los llamabas errores, injusticias o mala suerte.
Pero ahora puedes empezar a ver algo diferente. Puedes empezar a ver que cada uno de esos momentos estaba construyendo algo dentro de ti que no se podía formar de otra manera. No se trata de idealizar el dolor, ni de negar lo que te costó. Se trata de entender que incluso aquello que no elegiste también te estuvo moldeando. Y cuando aceptas eso, dejas de vivir en resistencia constante contra tu propia historia. A partir de hoy, cada vez que algo no salga como esperabas, no tienes que apresurarte a encontrar una explicación perfecta. Solo necesitas una pregunta más útil. ¿Qué está intentando enseñarme esto? Porque esa pregunta te devuelve al control de ti mismo incluso cuando no puedes controlar las circunstancias. La vida no siempre será clara, pero sí puede ser significativa. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque la claridad llega y se va, pero el significado permanece. Tal vez no entiendas todo lo que te ha pasado hasta ahora, pero eso no significa que no tenga sentido. Significa simplemente que todavía estás en proceso de verlo completo. Así que camina con más calma, observa con más atención y sobre todo, deja de pelear con lo que ya fue. Lo único que realmente puedes transformar es lo que decides hacer con ello ahora. Y si algo de este mensaje se queda contigo, que sea esto: nada ha sido en vano, nada ha sido casualidad y tú no estás perdido, estás siendo formado. Déjame hacerte una pregunta. Si mañana dejaras de resolver los problemas de todos, ¿cuántas personas seguirían caminando a tu lado? Hace años entendí una diferencia que cambió mi vida. En Japón vi personas que ayudaban poco, pero transformaban mucho. En Latinoamérica conocí personas que ayudaban todo el tiempo y aún así vivían agotadas y rodeadas de los mismos problemas. Entonces comprendí algo incómodo: ayudar no siempre construye, a veces destruye. Porque cuando haces por alguien lo que esa persona ya debería hacer por sí misma, no la fortaleces, la debilitas. Hoy quiero mostrarte por qué dejar de ayudar a todos puede ser el acto de amor más inteligente que jamás practiques. Hay una idea que durante muchos años fue celebrada sin cuestionarse, que mientras más ayudas, mejor persona eres. Yo también crecí escuchando eso. Nos enseñaron que decir sí a todo era una señal de nobleza, que sacrificar nuestro tiempo, nuestra energía y hasta nuestra tranquilidad por los demás era el camino correcto. Pero con el paso de los años descubrí que la bondad, cuando no está acompañada por sabiduría, puede convertirse en una de las mayores trampas para una persona. Recuerdo una conversación que tuve después de una conferencia. Un hombre se acercó con los ojos llenos de cansancio. Me dijo: no entiendo por qué mi familia nunca cambia. Llevo 20 años resolviendo sus problemas y cada vez dependen más de mí. Entonces le hice una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasaría si durante un mes dejaras de resolverlos? Guardó silencio. No respondió porque en el fondo sabía la verdad. Ellos no habían aprendido a caminar porque alguien siempre los llevaba cargados. Eso me hizo recordar algo que observé muchas veces. Hay padres que por amor hacen absolutamente todo por sus hijos. Les resuelven cada dificultad, pagan cada deuda, justifican cada error y eliminan todas las consecuencias. Creen que los están protegiendo. Sin darse cuenta, los están preparando para un mundo que no existe. Porque la vida no elimina obstáculos. La vida enseña a superarlos. Existe una diferencia enorme entre amar a alguien y evitarle cualquier incomodidad. Amar muchas veces significa permitir que la otra persona enfrente el desafío que necesita para crecer. El problema es que eso duele. Duele más ver sufrir a quien amas que resolverle el problema inmediatamente. Pero la solución inmediata puede convertirse en un problema permanente. En Japón aprendí algo que siempre me llamó la atención. Desde pequeños, muchos niños realizan tareas que en otros lugares consideraríamos demasiado difíciles para su edad. Caminan solos a la escuela, organizan sus materiales, limpian sus salones y asumen pequeñas responsabilidades todos los días. No porque los padres no los amen, sino precisamente porque los aman, entendieron que la responsabilidad también es una forma de amor. Un niño que aprende a depender de sí mismo desarrolla confianza. Un niño al que siempre rescatan desarrolla miedo. Lo mismo sucede entre adultos. Conozco personas que viven apagando incendios ajenos,
Apenas alguien llama con un problema, corren a solucionarlo. Apenas alguien necesita dinero, lo prestan. Apenas alguien comete un error, salen a rescatarlo. Y cuando llegan a casa, están agotados, frustrados y preguntándose por qué nadie hace lo mismo por ellos. La respuesta suele ser incómoda, porque acostumbraron a todos a recibir, pero nunca enseñaron a asumir responsabilidades. Hay una frase que siempre me hace reflexionar. La lluvia no cae solo sobre los árboles fuertes, también cae sobre las semillas. Pero cada una debe romper su propia tierra para crecer. Nadie puede hacerlo por ella. Si alguien rompiera esa tierra todos los días, la planta nunca desarrollaría raíces fuertes. Por eso debemos aprender a hacer una pausa antes de ayudar. No preguntarnos solamente ¿puedo hacerlo?, sino también ¿debo hacerlo? Son dos preguntas completamente diferentes. Muchas veces tienes la capacidad para resolver el problema de otra persona, pero eso no significa que sea lo correcto. La verdadera ayuda no consiste en reemplazar el esfuerzo del otro, sino en fortalecerlo para que descubra que también puede hacerlo, porque una bondad sin dirección termina alimentando la dependencia, mientras que una bondad guiada por la sabiduría construye personas fuertes, libres y responsables. Y cuando entiendes esa diferencia, dejas de medir tu valor por todo lo que das y empiezas a medirlo por todo lo que ayudas a crecer sin que dependan de ti. Después de comprender que la bondad necesita sabiduría, aparece una segunda lección que cambia por completo nuestra manera de relacionarnos con los demás. No confundas la compasión con la responsabilidad ajena. Son dos cosas completamente diferentes. Puedes sentir compasión por alguien sin convertirte en el responsable de resolver su vida. Durante muchos años, vi personas cargar pesos que nunca les pertenecieron, madres que vivían preocupadas por decisiones que tomaban sus hijos adultos, hermanos que trabajaban sin descanso para cubrir las deudas de alguien que seguía gastando sin control, amigos que abandonaban sus propios sueños porque siempre había alguien más con una emergencia, y todos tenían la misma frase: lo hago porque me importa. Pero déjame preguntarte algo. Si realmente te importa una persona, ¿la haces más fuerte o más dependiente? Esa pregunta parece sencilla, pero transforma la perspectiva. Porque muchas veces creemos que ayudar es quitarle el peso a alguien, cuando en realidad ayudar puede significar enseñarle cómo cargarlo por sí mismo. Recuerdo haber conocido a un joven que constantemente culpaba a las circunstancias de todo lo que le ocurría. Decía que no encontraba trabajo porque nadie le daba oportunidades. Un familiar, con las mejores intenciones, le conseguía empleo una y otra vez. Pero la historia siempre terminaba igual. Llegaba tarde, faltaba sin avisar o renunciaba al poco tiempo. Después volvía a pedir ayuda. Un día ese familiar decidió hacer algo diferente. No volvió a buscarle trabajo. En cambio, se sentó con él y le dijo: estoy dispuesto a ayudarte, a prepararte, a enseñarte, a acompañarte, pero ya no puedo vivir tu responsabilidad. Al principio hubo enojo, hubo reclamos, incluso lo acusaron de haber cambiado. Pero meses después ocurrió algo interesante. Por primera vez, aquel joven entendió que nadie iba a sostener su vida por él. Y fue precisamente esa incomodidad la que lo obligó a desarrollar hábitos que nunca antes había considerado necesarios. La compasión permaneció, lo único que desapareció fue la dependencia. Hay algo que aprendí observando culturas diferentes. En algunos lugares se piensa que amar significa proteger constantemente. En otros se entiende que amar también significa permitir que la persona enfrente las consecuencias naturales de sus decisiones. Y aunque al principio parezca más duro, produce personas mucho más fuertes. Imagínate a alguien que quiere aprender a nadar. Tú puedes estar dentro del agua para darle confianza. Puedes enseñarle la técnica. Puedes decirle dónde mover los brazos y cómo respirar. Pero si nunca sueltas tu mano, jamás descubrirá que era capaz de flotar por sí mismo. Eso ocurre también con nuestras relaciones. Hay personas que viven agotadas porque cargan responsabilidades que nunca les correspondieron. Se sienten culpables cuando otro fracasa. Se sienten responsables cuando alguien toma una mala decisión. Incluso creen que si un familiar no progresa, ellos hicieron algo mal.
pero no es así. Cada ser humano tiene una parte de la historia que solo él puede escribir. Puedes ofrecer un consejo, pero no puedes obligar a nadie a escucharlo. Puedes brindar una oportunidad, pero no puedes aprovecharla por otra persona. Puedes abrir una puerta, pero no puedes caminar por quien decidió quedarse sentado. Esa diferencia es fundamental. Recuerdo una conversación después de una conferencia con una mujer que llevaba años ayudando económicamente a un hermano. Me dijo, si dejo de hacerlo, siento que soy una mala hermana. Le respondí con otra pregunta. ¿Tu ayuda lo ha hecho más independiente o más dependiente? No necesitó contestar. Sus ojos respondieron antes que sus palabras. A veces creemos que dejar de cargar a alguien es abandonarlo, cuando en realidad puede ser el primer paso para que descubra su propia fuerza. Porque la vida tiene una manera muy particular de enseñar. Las lecciones que evitamos hoy suelen regresar mañana con mayor intensidad. Y cuando nosotros impedimos constantemente que alguien enfrente esas lecciones, no estamos evitando su sufrimiento, solo lo estamos posponiendo. La verdadera compasión no elimina la responsabilidad personal, la respeta. No significa cerrar el corazón, significa abrir los ojos. Significa comprender que puedes caminar al lado de alguien sin cargarlo sobre tus hombros, puedes escuchar sin resolver, puedes acompañar sin rescatar, puedes amar sin convertirte en el responsable de la vida de otra persona. Y cuando entiendes esa diferencia, dejas de vivir agotado intentando salvar a todos y comienzas a inspirar a cada persona a hacerse responsable de sí misma. Porque la compasión ayuda a levantarse, pero la responsabilidad enseña a mantenerse de pie. Hay una verdad que no siempre es fácil de aceptar, pero que cambia por completo la forma en la que vemos nuestras relaciones. Quien siempre rescata, muchas veces impide que el otro crezca. Y lo más peligroso es que casi siempre lo hace con buenas intenciones, porque nadie se levanta por la mañana diciendo, hoy voy a ser dependiente a alguien. No. La mayoría de las veces se hace desde el amor, desde la preocupación, desde ese impulso natural de querer evitar el sufrimiento de alguien cercano. Pero la vida no se construye evitando el dolor, se construye aprendiendo a atravesarlo. Recuerdo una escena muy clara que vi hace años en una familia. Un joven tenía problemas constantes con el dinero. Cada vez que se quedaba sin recursos, su madre lo ayudaba. Primero eran pequeñas cantidades, luego deudas más grandes, luego pagos urgentes. Siempre había una razón. Es la última vez. Esta vez sí va a cambiar. No lo puedo dejar solo. Pero los años pasaban y el patrón era el mismo. Un día alguien le hizo una pregunta simple a la madre. ¿Qué ha aprendido tu hijo en estos años? Ella se quedó en silencio, porque la respuesta era incómoda. No había aprendido a administrar dinero, no había aprendido a planificar, no había aprendido a asumir consecuencias. Solo había aprendido algo, que siempre habría alguien que lo rescataría, y ese es el punto que pocas veces vemos. Cuando rescatas constantemente a alguien, sin darte cuenta, le quitas la necesidad de desarrollarse. La vida funciona con un principio muy claro. El crecimiento nace de la fricción. Un músculo no crece si no se enfrenta a resistencia. Una mente no madura si no se enfrenta a decisiones difíciles. Un carácter no se fortalece si siempre hay alguien que elimina los obstáculos antes de que la persona los enfrente. He visto esto en muchas situaciones cotidianas. Padres que resuelven todo por sus hijos, desde las tareas hasta los problemas personales. Al principio parece amor, pero con el tiempo esos hijos no desarrollan criterio propio. No saben tomar decisiones sin consultar. No saben resolver conflictos sin ayuda externa. Y cuando los padres ya no están, la vida se vuelve abrumadora. También lo he visto en amistades. Personas que siempre están disponibles para resolver los problemas de otros, pagar cuentas, mediar conflictos, dar soluciones inmediatas. Y con el tiempo ocurre algo curioso. Esas mismas personas dejan de ser vistas como amigos y empiezan a ser vistas como recursos, porque cuando alguien se acostumbra a ser rescatado, deja de desarrollar la capacidad de levantarse solo. Recuerdo a un hombre que me dijo algo que me quedó grabado. Siento que sin mí, mi familia no puede funcionar.
Pero ese sentimiento no era fortaleza, era una carga disfrazada de importancia. Porque cuando una sola persona sostiene todo, nadie más aprende a sostener nada. Y eso, tarde o temprano, colapsa. Hay algo que muchas veces confundimos: presencia con reemplazo. Estar presente para alguien no significa reemplazar su responsabilidad. Puedes acompañar sin intervenir, puedes apoyar sin resolver, puedes orientar sin cargar, pero rescatar constantemente rompe ese equilibrio. Es como alguien que aprende a caminar con una mano siempre sosteniéndolo. Mientras esa mano esté, no hay problema. Pero el día que desaparece, el cuerpo nunca aprendió a sostenerse por sí mismo. La intención puede ser buena, pero el resultado es limitante. Y aquí está la parte más difícil de aceptar. Muchas veces el crecimiento de alguien empieza justo cuando dejas de rescatarlo, cuando la incomodidad aparece, cuando las consecuencias se hacen reales, cuando ya no hay un respaldo automático que borre el error, porque es ahí donde la persona empieza a mirar hacia adentro, empieza a preguntarse, ¿qué tengo que cambiar? Y aunque al principio eso genere frustración o incluso enojo hacia quien dejó de rescatarlo, con el tiempo se convierte en una oportunidad de madurez. No rescatar no es abandono, es confianza, es creer que la otra persona tiene la capacidad de aprender lo que necesita aprender, es permitir que la vida haga su trabajo en lugar de intentar hacerlo por todos, porque al final quien siempre rescata puede sentirse útil, pero muchas veces está deteniendo el crecimiento de quien dice querer ayudar. Hay una de las habilidades más difíciles de aprender en la vida adulta y paradójicamente una de las más necesarias para vivir en paz. Aprender a decir no sin sentir culpa. Porque durante mucho tiempo nos enseñan que ser buena persona es decir sí siempre, estar disponible siempre, ayudar siempre. Pero nadie nos enseña que un sí sin conciencia puede convertirse en una forma de traicionarnos a nosotros mismos. Recuerdo algo que observé en muchas personas que viven agotadas. No están cansadas por lo que hacen en su vida, sino por lo que aceptan de la vida de otros. Cada favor, cada compromiso, cada no puedo decir que no, va acumulándose hasta que un día la persona se da cuenta de que ya no tiene tiempo para sí misma. Y lo más curioso es que muchas de esas personas ni siquiera disfrutan lo que hacen por otros, lo hacen por culpa. La culpa es una de las emociones más peligrosas cuando se trata de poner límites, porque te hace sentir responsable de emociones que no te pertenecen. Alguien se molesta si dices que no y de inmediato piensas que hiciste algo malo. Alguien se decepciona y sientes que fallaste. Pero la pregunta que casi nunca nos hacemos es, ¿realmente es mi responsabilidad evitar todas las incomodidades de los demás? He visto casos muy simples que muestran esto claramente. Una persona que siempre presta dinero aunque sabe que no se lo devolverán. Un amigo que siempre está disponible aunque esté agotado. Un familiar que nunca rechaza un favor aunque eso le cueste su propio descanso. Y con el tiempo, esas personas no son valoradas por su esfuerzo, sino esperadas por su disponibilidad. Porque cuando nunca dices no, tú sí pierde valor. Recuerdo a alguien que me dijo, siento que si digo que no, voy a decepcionar a todos. Y le respondí con una pregunta muy sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que decir que sí te hizo feliz a ti? Se quedó en silencio. Porque muchas veces estamos intentando evitar la decepción de otros mientras acumulamos la nuestra propia. En Japón hay una forma de pensar muy interesante sobre el respeto. El respeto no se basa en complacer a todos, sino en actuar con responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad es reconocer tus límites. Porque una persona que no respeta sus propios límites termina siendo alguien que nadie respeta del todo. Decir no no es un acto de rechazo hacia los demás, es un acto de honestidad contigo mismo. Es reconocer que tu tiempo es limitado, que tu energía no es infinita, que tu vida no puede ser un recurso abierto para todo el mundo. Pero el verdadero desafío no es decir no. El verdadero desafío es soportar el silencio que viene después
soportar la incomodidad del otro, soportar la posibilidad de que alguien se aleje, porque ahí es donde aparece la culpa. Esa voz interna que te dice, deberías haber ayudado, podías haber hecho más, no fuiste lo suficientemente bueno, y es en ese momento donde necesitas recordar algo importante. No eres responsable de todas las emociones que otros sienten frente a tus límites. He visto personas transformar completamente su vida cuando aprenden esto. No porque dejaron de ayudar, sino porque dejaron de ayudar por obligación. Empezaron a decir sí cuando realmente podían y no cuando era necesario. Y curiosamente, sus relaciones mejoraron porque la claridad reemplazó la confusión y el respeto reemplazó la disponibilidad automática. Decir no con culpa te destruye. Decir no con conciencia te libera. Porque cada vez que dices no a algo que te vacía, estás diciendo sí a tu paz, a tu tiempo y a tu vida. Hay algo que muchas personas buscan durante años sin darse cuenta de que lo están perdiendo todos los días en pequeñas decisiones, la disciplina. Y la disciplina no empieza en la fuerza de voluntad, ni en la motivación, ni en la inspiración del momento. La disciplina empieza en algo mucho más profundo y más incómodo. Empieza por respetarte a ti mismo. Porque una persona que no se respeta a sí misma no puede ser disciplinada. Puede tener intenciones, puede tener deseos, puede incluso tener sueños muy grandes, pero si constantemente se traiciona en lo pequeño, nunca podrá sostener nada en lo grande. He visto esto muchas veces en la vida cotidiana. Personas que dicen que quieren cambiar su vida, pero siguen haciendo exactamente lo mismo todos los días. Dicen que quieren ahorrar dinero, pero gastan sin control. Dicen que quieren mejorar su salud, pero postergan su cuidado constantemente. Dicen que quieren avanzar, pero se permiten romper sus propias promesas una y otra vez. Y lo más peligroso no es el error en sí. Lo más peligroso es el mensaje interno que se van repitiendo sin darse cuenta, no soy alguien que cumple lo que dice. Recuerdo a alguien que me dijo, no tengo disciplina. Pero cuando comenzamos a hablar no era falta de disciplina, era falta de respeto propio. Porque cada vez que se prometía algo no lo cumplía. Y cada vez que no lo cumplía se restaba valor a sí mismo. La disciplina no es más que la consecuencia natural de una persona que ha decidido tomarse en serio. En Japón, desde muy pequeño se enseña algo que parece simple, pero que tiene un impacto profundo. Cumplir lo que uno dice que va a hacer, incluso cuando nadie está mirando. No porque alguien te esté vigilando, sino porque tú eres quien observa tu propia vida. Y cuando te acostumbras a cumplir tus propias palabras, empiezas a construir algo muy valioso. Confianza interna, porque la disciplina no es obedecer reglas externas, es confiar en ti mismo. He visto personas que cambian radicalmente cuando empiezan a respetar pequeñas promesas. No grandes metas de inmediato, sino cosas simples. Levantarse a la hora que dijeron, terminar lo que empezaron, no abandonar lo que se comprometieron a hacer. Y aunque parecen detalles pequeños, ahí es donde se forma el carácter. Porque el carácter no se construye en los momentos difíciles, sino en las decisiones pequeñas, repetidas en silencio. Cuando no te respetas a ti mismo, empiezas a justificarlo todo. Hoy no importa, mañana empiezo, esta vez no cuenta. Pero cada una de esas excusas va debilitando la imagen que tienes de ti mismo. Y cuando una persona pierde respeto por sí misma, también pierde la capacidad de exigirse algo mejor. He conocido personas que tratan con mucho respeto a todos los demás, pero se tratan a sí mismas con negligencia. Cumplen compromisos externos, pero rompen compromisos internos. Y con el tiempo sienten una especie de vacío, como si su vida no avanzara aunque estén siempre ocupadas. La disciplina verdadera no es presión externa, es integridad interna. Es hacer lo que dijiste que ibas a hacer incluso cuando ya no tienes ganas. Es mantener tu palabra contigo mismo cuando nadie te está observando. Es no negociarte constantemente como si tu vida fuera opcional. Porque cada vez que te respetas, te fortaleces. Y cada vez que te traicionas, te debilitas. Y aquí está la parte más importante.
Nadie puede darte disciplina desde afuera. Nadie puede imponértela de forma permanente. La disciplina es una decisión personal de dejar de tratarte como alguien secundario en tu propia vida. Cuando eso ocurre, algo cambia profundamente. Dejas de depender de motivación, dejas de depender de ánimo, dejas de depender de circunstancias, porque ya no estás negociando contigo mismo, estás caminando en coherencia con quien decidiste ser. Y en ese momento, la disciplina deja de ser un esfuerzo y se convierte en identidad. Hay una diferencia muy profunda entre querer ayudar y ayudar correctamente. Y esa diferencia no está en la cantidad de esfuerzo que das, sino en la dirección en la que ese esfuerzo se utiliza. Porque una de las lecciones más importantes de la vida es esta: debes ayudar solo a quien demuestra compromiso con su propio cambio. He visto muchas personas cansarse no por ayudar demasiado, sino por ayudar a las personas equivocadas. Personas que escuchan, que aconsejan, que apoyan, que incluso sacrifican su tiempo, pero el resultado siempre es el mismo, nada cambia. Y con el tiempo aparece la frustración, no porque ayudar sea malo, sino porque la ayuda no está siendo utilizada por alguien que realmente quiere cambiar. Recuerdo una situación muy clara con un joven que siempre pedía orientación, tenía problemas constantes en su trabajo, en sus relaciones, en su organización personal. Cada vez que hablábamos parecía entender todo perfectamente. Decía, ahora sí voy a cambiar, pero la semana siguiente todo volvía a ser igual. No había esfuerzo real, solo intención momentánea. Un día, en lugar de darle más consejos, le hice una pregunta simple. ¿Qué estás haciendo diferente desde la última vez que hablamos? Se quedó en silencio. Y ese silencio dijo más que cualquier respuesta. Porque el verdadero cambio no se demuestra en lo que dices, sino en lo que haces cuando nadie te está recordando lo que deberías hacer. En Japón aprendí algo que me marcó profundamente sobre la educación y el crecimiento personal. No se valora tanto la intención como la constancia. Una persona no es reconocida por lo que promete, sino por lo que mantiene en el tiempo. Y eso se aplica también a la forma en que ayudamos a los demás. Ayudar a alguien que no está comprometido con su propio cambio es como intentar llenar un recipiente que tiene una fuga abierta. Por más que pongas, nunca se llena. Y con el tiempo, tú también te vacías. He visto esto en relaciones familiares, en amistades, en entornos laborales. Personas que siempre están listas para ayudar a otros, pero esas otras personas nunca están listas para ayudarse a sí mismas. Piden soluciones, pero no cambian hábitos. Piden consejos, pero no modifican decisiones. Piden apoyo, pero no asumen responsabilidad. Y hay algo importante que entender aquí. El compromiso no se declara, se demuestra. Se demuestra cuando alguien intenta de nuevo después de fallar. Se demuestra cuando una persona hace ajustes reales en su comportamiento. Se demuestra cuando hay incomodidad, cuando hay esfuerzo sostenido, cuando hay disciplina incluso sin motivación. Recuerdo una persona que me dijo, quiero cambiar, pero necesito que me ayuden. Y le respondí, yo puedo acompañarte, pero no puedo reemplazarte. Porque la ayuda solo tiene sentido cuando hay un esfuerzo previo que la hace útil. Si no hay movimiento interno, cualquier ayuda externa se convierte en dependencia. He aprendido que cuando ayudas a alguien que está comprometido, tu ayuda se convierte en impulso. Pero cuando ayudas a alguien que no está comprometido, tu ayuda se convierte en sustituto. Y un sustituto no fortalece, debilita. También hay algo que muchos descubren tarde. Las personas comprometidas no necesitan ser rescatadas constantemente. Necesitan guía, necesitan claridad, necesitan apoyo estratégico, pero no necesitan que alguien haga el trabajo por ellos, porque ya están caminando. Y aquí está la clave más importante. Tu ayuda no debe reemplazar el esfuerzo de alguien, debe amplificarlo. Cuando entiendes esto, empiezas a ver la vida de otra manera. Dejas de responder a la urgencia y empiezas a observar el compromiso. Dejas de reaccionar a las palabras y empiezas a evaluar las acciones. Y eso cambia completamente la calidad de tus relaciones y de tu energía. Porque ayudar sin criterio desgasta, pero ayudar con discernimiento construye. Y cuando decides apoyar solo a quienes realmente están comprometidos,
con su propio cambio, descubres algo poderoso. Tu ayuda deja de ser un desgaste y se convierte en una inversión. Hay un momento en la vida en el que uno tiene que preguntarse con honestidad, ¿lo que estoy haciendo está ayudando a esta persona a ser más capaz o simplemente la está haciendo más dependiente? Porque entre esas dos cosas hay una diferencia enorme, aunque a simple vista parezcan lo mismo. Durante mucho tiempo creímos que ayudar significaba resolver problemas, resolver conflictos, resolver necesidades inmediatas. Pero con el tiempo me di cuenta de algo más profundo. Resolver constantemente para otros no siempre es ayudar. Muchas veces es reemplazar su capacidad de aprender. He visto esto en situaciones muy comunes. Una persona que no sabe manejar su dinero y siempre hay alguien que la salva. Un estudiante que no estudia porque alguien siempre le explica todo a último momento. Un amigo que no enfrenta sus decisiones porque otro siempre limpia las consecuencias. Y con el tiempo, sin darse cuenta, esas personas dejan de desarrollar la habilidad más importante de todas, la capacidad de sostenerse por sí mismas. Recuerdo a un hombre que decía sentirse agotado por su familia. Él era quien resolvía todo. Si había un problema económico, él lo solucionaba. Si había un conflicto, él intervenía. Si alguien fallaba, él corregía. Pero un día me dijo algo muy interesante. Si yo no estoy, todo se cae. Y en ese momento entendí el problema real. No era que su familia no pudiera funcionar sin él. Era que nunca les había permitido aprender a hacerlo. Porque la dependencia no aparece de un día para otro. Se construye lentamente cada vez que alguien decide intervenir en lugar de enseñar. En cambio, desarrollar capacidades es un proceso diferente. No se trata de quitarle el problema a alguien, sino de acompañarlo mientras aprende a resolverlo. Es mostrar el camino sin recorrerlo por él. Es resistir la tentación de hacer las cosas más rápidas para permitir que la otra persona se vuelva más fuerte. En Japón existe una forma muy clara de entender esto en la educación diaria. A los niños no se les resuelven todas las dificultades, se les guía, se les corrige, se les acompaña, pero también se les deja experimentar las consecuencias naturales de sus acciones. Porque se entiende algo fundamental, la capacidad no se hereda, se desarrolla. Y si siempre intervienes, interrumpes ese desarrollo. He visto personas con grandes corazones que terminan completamente agotadas porque se han convertido en solucionadores permanentes de la vida de otros. Y lo más curioso es que muchas veces las personas que reciben esa ayuda no desarrollan más responsabilidad, sino más expectativa. Empiezan a asumir que siempre habrá alguien que lo hará por ellos. Y ahí es donde la ayuda deja de ser constructiva. Porque alimentar la dependencia es fácil. Solo tienes que intervenir cada vez que aparece un problema. Pero desarrollar capacidades requiere algo más difícil. Paciencia, límites y confianza en el proceso del otro. Recuerdo una conversación con alguien que me decía, si no ayudo, siento que estoy abandonando a esa persona. Y le respondí con otra pregunta, ¿y si tu ayuda está impidiendo que esa persona aprenda a sostenerse sola? El silencio que siguió fue suficiente para entender la respuesta. Porque ayudar no siempre significa intervenir. A veces significa observar sin intervenir. A veces significa permitir que la otra persona experimente el resultado de sus decisiones. Y eso no es abandono, es formación. He aprendido que las personas crecen cuando enfrentan la necesidad de desarrollar habilidades, no cuando alguien elimina constantemente esa necesidad. Y cuando tú decides dejar de alimentar la dependencia, no estás dejando de ayudar, estás cambiando la forma en la que ayudas. Estás dejando de ser una muleta permanente para convertirte en alguien que fortalece la estructura interna de la otra persona. Porque al final la mejor ayuda no es la que mantiene a alguien funcionando hoy, sino la que le enseña a funcionar siempre. Hay una de las verdades más incómodas de aceptar en la vida adulta y es esta: no todos merecen el mismo acceso a tu tiempo y a tu energía. Y no porque seas mejor que otros, sino porque tu vida, como la de cualquier persona, es limitada. Cada minuto que entregas no regresa. Cada decisión que haces con tu energía
define la calidad de tu vida. Durante mucho tiempo nos enseñan a ser disponibles para todos, a responder siempre, a ayudar siempre, a estar siempre presentes, pero nadie nos enseña a discernir, y sin discernimiento, la disponibilidad se convierte en desgaste. Recuerdo haber visto a una persona que tenía una rutina muy clara. Trabajaba, ayudaba a su familia, ayudaba a sus amigos, resolvía problemas ajenos constantemente. Siempre estaba ocupado, siempre estaba disponible. Pero un día me dijo algo que me llamó la atención. Siento que mi vida no avanza. Y cuando empezamos a revisar su día a día, el problema no era falta de esfuerzo, era falta de dirección en su esfuerzo. Estaba invirtiendo su tiempo en personas y situaciones que no estaban devolviendo crecimiento ni para él ni para los demás, porque no todas las personas que te buscan lo hacen con la misma intención. Algunas te buscan para crecer contigo, otras te buscan para descargar sus problemas. Algunas quieren construir, otras solo quieren resolver su urgencia inmediata sin cambiar nada. Y si no aprendes a diferenciar eso, terminas gastando tu energía en lugares donde no hay retorno. He visto muchas personas que se vuelven extremadamente generosas, pero también extremadamente agotadas. Y lo curioso es que no es la cantidad de ayuda lo que las desgasta, sino la falta de selección. Ayudan a todos por igual, responden a todos por igual, se comprometen con todos por igual, y con el tiempo su vida se vuelve una agenda llena de urgencias ajenas y vacía de progreso propio. En Japón existe una forma muy clara de entender el valor del tiempo. El tiempo no se trata como algo que simplemente se llena, sino como algo que se invierte. Y una inversión implica criterio, implica elegir dónde sí y dónde no, porque si inviertes en todo, en realidad no estás invirtiendo en nada. Recuerdo una conversación con alguien que decía sentirse mal por no poder ayudar a todos. Y le respondí algo simple. El problema no es que no puedas ayudar a todos. El problema es que estás intentando hacerlo. Porque ayudar a todos por igual no es sostenibilidad, es agotamiento. He aprendido que cuando das tu energía sin criterio, no solo te vacías tú, también reduces la calidad de la ayuda que das, porque empiezas a responder desde la obligación, no desde la claridad. Empiezas a decir sí por inercia, no por convicción. Y eso hace que incluso tu ayuda pierda valor. También he visto algo interesante. Las personas no valoran igual lo que siempre está disponible que lo que requiere intención. Cuando alguien sabe que siempre tendrás tiempo, ese tiempo deja de ser especial. Pero cuando saben que tu tiempo es limitado, empiezan a valorarlo de otra forma. Y eso no es egoísmo, es realidad. Tu energía tiene un impacto directo en tu vida y en la vida de los demás. Y cuando se distribuye sin criterio, se diluye. Pero cuando se dirige con intención, se multiplica. He visto personas cambiar completamente su vida cuando empiezan a aplicar un principio simple. No todos tienen el mismo acceso a mí. No porque dejen de ser amables, sino porque empiezan a ser conscientes. Porque hay personas que aportan, personas que construyen contigo, personas que caminan en la misma dirección, y también hay personas que solo consumen tu tiempo sin aportar crecimiento. Y tratarlas igual es ignorar una verdad básica. No todo acceso genera el mismo valor. Cuando entiendes esto, empiezas a ver tu tiempo como lo que realmente es, un recurso limitado que debe ser protegido, dirigido y valorado. Y en ese momento, dejas de vivir reaccionando a las demandas de todos y comienzas a vivir guiado por el propósito de tu propia vida. Hay una idea que muchas personas confunden durante gran parte de su vida. Creen que el respeto se gana sacrificándose constantemente por los demás. Creen que mientras más den, mientras más se desgasten, mientras más digan sí, aunque estén agotados, más serán valorados. Pero con el tiempo descubren algo muy distinto. El respeto no nace del sacrificio constante, nace de los límites. He visto personas que lo dan todo por todos. Siempre están disponibles, siempre están ayudando, siempre están resolviendo. Y al inicio los demás lo agradecen. Pero con el tiempo ocurre algo curioso. Dejan de ser admirados y empiezan a ser esperados. Ya no se les respeta por lo que hacen,
sino que se les exige por lo que siempre han hecho. Y esa es una diferencia muy importante. Recuerdo a alguien que decía, si no ayudo, siento que pierdo el cariño de las personas. Pero cuando empezamos a observar su vida, nos dimos cuenta de algo claro. No era más querido por ayudar más, sino más utilizado. Porque cuando no existen límites, las personas no aprenden a valorar tu presencia, solo a consumirla. En muchas relaciones sucede lo mismo. Personas que nunca dicen no, que nunca ponen condiciones, que nunca marcan espacio propio. Y con el tiempo, los demás no la respetan más, sino menos. Porque el respeto no se construye en la disponibilidad infinita, sino en la claridad de hasta dónde llega uno. He visto esto incluso en entornos familiares. Padres que sacrifican todo por sus hijos, que nunca ponen límites, que siempre ceden. Y con el tiempo, esos hijos no desarrollan más respeto, sino más exigencia. No valoran más, esperan más, porque no aprendieron que el respeto también implica reconocer límites. Y esto no significa que poner límites sea frialdad o distancia. Al contrario, un límite sano es una forma de respeto. Es decir, esto es lo que puedo dar sin perderme a mí mismo. Y esa claridad genera algo muy poderoso: orden en las relaciones. Recuerdo una conversación con alguien que estaba completamente agotado porque sentía que todos dependían de él. Y cuando le pregunté qué pasaría si empezaba a decir no en algunas situaciones, me respondió: temo que se alejen de mí. Pero la pregunta real era otra: ¿te respetan ahora o solo te necesitan? Porque la necesidad constante no es respeto. El respeto nace cuando las personas entienden que no todo es accesible todo el tiempo, que tu tiempo, tu energía y tu presencia tienen valor porque no son ilimitados. Y esa limitación no te hace menos útil, te hace más claro. En Japón existe una forma muy interesante de entender esto. El respeto no se basa en cuánto haces por otros, sino en qué tan coherente eres contigo mismo. Una persona que siempre se traiciona para complacer a otros no es vista como más respetable, sino como inconsistente, porque el respeto también nace de la estabilidad interna. He aprendido que cuando una persona no pone límites, su vida se vuelve confusa para los demás. Nadie sabe hasta dónde puede llegar, qué puede pedir, qué puede esperar. Y en esa confusión, el respeto se debilita. Pero cuando una persona establece límites claros, las relaciones cambian. Ya no hay abuso, no hay exceso, no hay expectativa desmedida, hay claridad. Y donde hay claridad, el respeto puede crecer. También he visto algo importante. Las personas no respetan lo que siempre está disponible, respetan lo que tiene estructura, y los límites son esa estructura. Por eso el sacrificio constante no garantiza respeto. Puede generar dependencia, puede generar costumbre, puede generar comodidad en otros, pero no necesariamente respeto. El respeto aparece cuando los demás entienden que tu presencia no es infinita, que tu energía no es inagotable y que tu vida no está diseñada para servir sin dirección. Y cuando tú empiezas a vivir desde esa claridad, algo cambia profundamente. Dejas de buscar aprobación constante y empiezas a construir relaciones donde el respeto no depende de cuánto das, sino de quién eres y cómo te valoras a ti mismo. Porque al final las personas no respetan a quien se vacía por completo, respetan a quien sabe hasta dónde dar sin dejar de ser quien es. Hay un momento en la vida en el que uno necesita dejar de preguntarse ¿a quién puedo salvar hoy? Y empezar a preguntarse algo mucho más poderoso. ¿Qué tipo de persona me estoy convirtiendo mientras intento ayudar a todos? Porque la verdad es esta: tu misión no es salvar a todos, es convertirte en alguien que inspira a otros a salvarse a sí mismos. He visto muchas personas que viven agotadas porque creen que su valor está en resolver la vida de los demás. Se levantan con problemas ajenos, se acuestan con preocupaciones ajenas y en el proceso van dejando su propia vida en pausa. Y lo más curioso es que, a pesar de todo ese esfuerzo, muchas veces las personas que reciben ayuda no cambian. No porque la ayuda no sea buena, sino porque la dependencia no genera transformación.
Recuerdo una situación muy clara con una persona que sentía una enorme responsabilidad por su familia. Cada vez que alguien tenía un problema, él intervenía. Cada vez que alguien fallaba, él solucionaba. Cada vez que alguien caía, él lo levantaba. Pero un día me dijo algo con mucha frustración. Siento que sin mí todo se desmorona. Y en ese momento entendí algo importante. Cuando una persona cree que su valor está en ser indispensable, sin darse cuenta está impidiendo que otros se vuelvan capaces, porque salvar constantemente a los demás puede hacerte sentir necesario, pero no necesariamente estás generando crecimiento. En cambio, inspirar a alguien a salvarse a sí mismo es algo completamente diferente. Es más lento, más incómodo, incluso más frustrante al principio, porque implica no intervenir de inmediato, implica permitir que la otra persona enfrente su proceso, implica confiar en que el aprendizaje viene del esfuerzo, no del rescate. He visto esto en muchas situaciones cotidianas. Padres que dejan de resolver todo por sus hijos y empiezan a enseñarles cómo resolverlo. Líderes que dejan de dar todas las respuestas y empiezan a hacer las preguntas correctas. Amigos que dejan de apagar incendios y empiezan a ayudar a construir prevención. Y el resultado es completamente distinto. Porque una persona que es constantemente salvada se acostumbra a la ayuda, pero una persona que aprende a salvarse a sí misma desarrolla carácter. En Japón existe una forma de enseñanza muy interesante. No se trata de dar todas las respuestas, sino de crear condiciones para que la persona descubra la respuesta por sí misma. Porque cuando alguien descubre algo por su propio esfuerzo, no solo aprende la solución, aprende la capacidad. Y esa capacidad es lo que realmente transforma vidas. He aprendido que cuando tú te conviertes en alguien que salva a todos, tu energía se agota y las personas no evolucionan. Pero cuando te conviertes en alguien que inspira, que guía, que acompaña, sin reemplazar el proceso del otro, algo cambia profundamente. Las personas empiezan a asumir responsabilidad. Recuerdo a alguien que decía, si no intervengo, siento que estoy fallando. Pero la pregunta real era otra. ¿Estás ayudando a que esa persona crezca o solo estás evitando que sufra? Porque evitar el sufrimiento no siempre es ayudar. A veces el sufrimiento es el punto de inicio del aprendizaje. Y cuando entiendes eso, dejas de verte como el salvador de todos y empiezas a verte como alguien que facilita procesos de crecimiento. También ocurre algo interesante. Cuando dejas de salvar a todos, empiezas a atraer a personas que sí quieren cambiar, porque ya no estás rodeado de dependencia, sino de intención. Ya no estás rodeado de urgencias constantes, sino de procesos reales. Y eso transforma completamente la calidad de tus relaciones. He visto personas que cuando cambian este enfoque dejan de sentirse agotadas y empiezan a sentirse útiles de una forma mucho más profunda, porque su ayuda deja de ser inmediata y se convierte en transformadora. Ya no apagan incendios todo el tiempo, sino que ayudan a construir estructuras que evitan esos incendios. Y esa es la diferencia. Salvar a alguien lo mantiene igual. Inspirarlo a salvarse a sí mismo lo cambia para siempre. Por eso la verdadera misión no es cargar con todos los problemas del mundo, sino convertirse en alguien cuya presencia le recuerda a los demás que ellos también pueden con los suyos. Porque al final, la ayuda más poderosa no es la que te necesita para siempre, sino la que hace que ya no te necesiten. Al final, todo se reduce a una comprensión muy simple, pero profundamente liberadora. No estás aquí para cargar la vida de todos. Estás aquí para vivir la tuya con claridad, con responsabilidad y con dirección. Durante mucho tiempo se nos enseñó que ayudar a todos, sin límites, sin condiciones y sin pausa, era una forma de grandeza. Pero la vida, con el tiempo, muestra otra realidad. Ayudar sin criterio puede vaciarte, puede debilitar a quien recibe esa ayuda y puede convertir lo que parecía bondad en un ciclo de dependencia silenciosa. Poner límites no te hace menos humano, te hace más consciente. Decir no te convierte en una mala persona.
Te convierte en alguien que entiende el valor de su tiempo, de su energía y de su propósito. Y aprender a observar quién realmente está comprometido con su propio crecimiento cambia por completo la forma en la que te relacionas con los demás. Porque no todos los pedidos de ayuda merecen una respuesta automática, no todas las urgencias son verdaderas necesidades y no todas las personas están dispuestas a cambiar, aunque digan que sí. La madurez llega cuando entiendes que tu misión no es resolver la vida de otros, sino influir de tal manera que otros aprendan a resolver la suya. Cuando dejas de rescatar constantemente y empiezas a enseñar, acompañar y guiar, descubres algo poderoso. Tu impacto se vuelve más profundo, más sostenible y más real. Y en ese proceso, algo también cambia dentro de ti. Dejas de vivir desde la culpa y empiezas a vivir desde la conciencia. Dejas de reaccionar a las demandas de todos y comienzas a elegir con intención dónde sí y dónde no estar presente. Porque al final, una vida bien vivida no es la que ayudó a todos, sino la que supo ayudar con sabiduría, con límites y con propósito. Y cuando entiendes eso, descubres la libertad más importante de todas. La libertad de vivir sin perderte a ti mismo en el intento de salvar al mundo.